Amigos, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado que de verdad aprecio, admiro y quiero muchísimo. Vamos a platicar bastante con nuestro gran invitado que tiene años de ordenado aquí en nuestra diócesis de Tampico. Esperemos que disfrute la entrevista. Muchísimas gracias, bienvenidos. Pues aquí estamos, amigos. Gracias por conectarse, gracias por la transmisión. Me da mucho gusto que tengamos aquí en nuestro canal de Pedro Portillo a Monseñor Julián Muñoz Heredia. Monse, bienvenido. Gracias, Pedro. Pues correspondido, siempre he sentido un aprecio muy especial por ti desde el IES que te conozco como maestro. Y encantado que he aceptado esta invitación para hablar de algo que me dan agua de mi propio chocolate. Lo que más me gusta es mi vocación de sacerdote. Y precisamente hace ya como 2 años empecé a escribir mis memorias de cómo ha sido mi historial desde mis padres, mi familia, y cómo fue desarrollándose, cómo fue todo el proceso de la vocación. Y eso lo estoy haciendo con la intención de que los jóvenes y aún los adultos conozcan cómo es la vocación de un sacerdote. A veces hay ideas muy equivocadas, muy fuera de la realidad. Yo mismo, a pesar de que tuve un proceso largo, les puedo decir que poco a poco fui descubriendo el llamado de Dios. A veces cree uno que es una cosa mágica de niño cuando oye que un ángel se le apareció a la Virgen María para invitarla al proyecto. Pues se imagina uno cuando oye uno en la iglesia que el llamado de Dios, pues dice, pues ¿cuándo me va a llamar Dios? ¿Cómo va a ser? ¿Se me va a aparecer un ángel? ¿Cómo va a venir Jesús a decirme que me necesita? Oiga, Monse, primero que nada, felicidades porque la semana pasada cumplió 49 años de 48. 48 años 48. Faltan 2 para las bodas de plata, si Dios nuestro Señor me lo permite. Claro que sí, Monse. Bueno, mi nombre es Julián Enrique Muñoz Heredia. Yo nací en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 11 de agosto de 1937. Okay. Mi padre fue un hombre que nació en una época muy difícil. Él es campechano, en la ciudad de Campeche, en la época de la Revolución. Él nació en 1911, en un año de que había estallado el problema. Y fue el 11º hijo, porque su papá había enviudado y había dejado 7 hijos, y luego vino la segunda esposa, mi abuela, sí. Que él fue el penúltimo de esta serie tan grande. Pero no quiero detenerme tanto en esos detalles, si los menciono para que sepan cuál es mi origen, ¿verdad? Mi padre campechano y mi madre yucateca. Mi padre se llamaba Julián Muñoz Mena y mi madre Flora Noemí Heredia Solís. Heredia, por eso aquí en Tampico a mí mucha gente dice que soy el padre Heredia, porque me vieron siempre relacionado con mis primos, con mi tío don Antonio Heredia, el de Tampico Sales. Sí. Incluso yo pues crecía al lado de ellos. Podríamos decir que fue mi tío don Antonio Heredia, el fundador del grupo Heredia, pues fue como mi segundo padre. Claro. Toda la vida hasta que yo entré al seminario, que les voy a platicar cómo fue el proceso. Bien. Pues les decía que nací en la ciudad de Mérida. Cuando yo tenía 3 años más o menos, pues me empezó a llamar la atención y mucho la misa. Platican mucho mis tías, y sí me acuerdo yo muy bien, que desde chiquito me encantaba ver la misa, y luego como niño jugaba con mis primos y primas, que yo era sacerdote, me vestía, celebraba misa, bautizaba las muñecas, y hay fotografías hasta de eso, como testimonio de esa época, y lo platican mis tíos y todo, que dice, Dios te fue atrayendo, pero en esa época como un niño, ¿verdad? Era de los niños que les gustaba ir a misa, me encantaba, y hasta... Yo ahora veo que hay algunos videos donde las mamás le hacen hasta la ropita completa al niño, y tienen su cáliz y su copón y tienen todo, y los niños, bueno, celebran, hasta predican. Y dice que a diferencia de usted, mi mamá batalló conmigo para que yo fuera a misa
de niño, o sea, me arrastraba, o sea, era, luego consideraba a mi mamá. Y fíjese que muchas personas mayores me platican, ay padre, yo la mera verdad aborrecía que fuera a misa, porque iba con mi abuelita y nomás era pellizco, y niña, siéntate bien, baja las piernas, no se cruzan las piernas acá, y está cerecita, y te callas, y como la misa en esa época era en latín, pues un niño, téngalo una hora sentado en una cosa que no entiende, que no nada, pues es desesperante, ¿verdad? Entonces entiendo, pero yo no sé por qué a mí, la verdad, la Catedral de Mérida, si alguien conoce la Catedral de Mérida, fue una de las primeras catedrales después de las de Veracruz, 1531. Es una iglesia sobria, pero una hermosura, impone no es una iglesia churriguresca que esté llena, no, es la piedra caliza que se sacó que dicen que muchas de esas piedras son de las ruinas de los mayas, sí. Y al igual que la Catedral de México, de la Ciudad de México. Bueno, pero no me quiero meter en tanta hondura porque quiero no salirme mucho del tema de cómo fue el proceso de mi vocación. Les digo que cuando tenía apenas esta edad, mis papás se vinieron aquí a Tampico. Mi papá le dio un trabajo, mi tío, a don Antonio Heredia, que estaba construyendo Tampico Sales en la calle Altamira, y a él le tocó estar al pendiente del material y de todo eso. Y a mí me pusieron en la escuela, en el Colegio Águila, donde estudié el primer y segundo año de primaria. Allí hice mi primera comunión. El señor Armora, todavía vivía el señor Armora, el viejito simpático. Que está en Catedral. Que está su tumba en el lado izquierdo. Me acuerdo del viejito con su abanico de palma, por supuesto, en aquella época. Muy necesario. Muy necesario, no había aire acondicionado, hasta los abanicos eran insuficientes totalmente. Y él tenía la gracia, o lo que diríamos, la broma de que cuando nos agarraba nos daba coscorrones a todos, pero pues eso nos hacía simpático. Sí. Bueno, él me dio la primera comunión. Las madrecitas del Colegio Águila son las que nos prepararon a mi hermano y a mí para la primera comunión, que las hicimos aquí. Y pues yo me acuerdo que a mí me impactó tanto. Lo hice a los 7 años la primera comunión. En esa época se permitía, ahora dicen que a los 12, que para que entiendan mejor lo que es. Pero yo les aseguro que si me preguntan a mí del día de mi primera comunión, les puedo decir hasta qué desayunamos ese día. Lo recuerdo todo perfectamente bien. Hubo catequesis, como por ejemplo, por decir algo muy difícil, que cuando fui seminarista y estudié teología, nos dieron el tratado de Dios Trino, un tratado pues muy difícil, que hasta Santo Tomás digo, de esto no me pregunten a mí porque yo no puedo explicar completamente el misterio de la Santísima Trinidad, cómo Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pues fíjense, la catequista, una ancianita muy linda en la Catedral de Mérida, llevó una cajita con 3 agujeritos y le puso un foco detrás y lo prendió y salieron 3 rayitos así como de... ¿Cuántas luces ven? 3. ¿Cuántos focos? ¿Cuánta luz hay? 1. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino en persona. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo es antes, todos son iguales. Créanme que esa cosa tan sencilla, a mí nunca me preocupó que si tantos tratados y tantas cosas, pues es un misterio hermosísimo que el Padre mandó a su Hijo aquí al mundo. Bueno, pues les quiero decir que yo me fui enamorando de Jesús, pero así en una forma muy paulatina, que me encantaba ir al sagrario. Muy pronto, después que hice mi primera comunión, me invitó el vicario de la iglesia del Sagrario de Mérida a que yo fuera acólito. Entonces estaba yo estudiando en el 6º año en primaria. Bueno, les dije que aquí en Tampico y segundo y tercero. Luego nos fuimos a México y ahí estudié el 3º y 4º año de primaria. Y luego nos regresamos a Mérida. Y allí en Mérida hice el 5º y el 6º año lo hice en el Colegio Montejo con los hermanos maristas. Ellos tenían una capilla preciosa, que me encantaba a las horas del recreo,
pues ir a visitar el Santísimo y yo platicaba con nuestro Señor, pero en una forma tan sencilla. Yo creo que como un niño, ¿qué le puede decir a nuestro Señor? Pero yo me sentaba ahí tan a gusto y me fui enamorando a tal grado que los hermanos maristas se fueron a dar cuenta de que pues no era lo normal. Los niños iban a jugar voleibol, iban a jugar Sí. otra cosa, y yo metido en la capilla. Y me dice, oye, ¿a ti no te gustaría ser hermano marista? Le digo, a mí me gustaría ser sacerdote, no hermano marista. A mí no me pongas. ¿Por qué? Sí. Porque pues yo me estaba relacionado con los padres Sí. de la Catedral de Mérida, de todo. Y pues los hermanos, y el profesor que tuve, tengo un cariño tremendo, no sé si vivirá todavía, don Rodrigo Rodríguez. Me llamaba la atención que nunca lo vi al entrar a la escuela con nosotros, iba con su corbata, bien vestiditos. Nos exigían en esa época la caligrafía, Ah, sí, sí, sí. y tenía que ser con tintero, no estaba prohibidísimo usar Pluma fuente. pluma, no podía ser, tenía que Ajá. ser así. Y pues todo eso me fue enamorando, gustando. Bueno, pues me vengo a Tampico. ¿Con qué motivo? Mi prima Berta Heredia, hija de mi tío Antonio Heredia y de Carmelita Heredia, que muchos conocen, venimos a la boda y me trajo mi mamá. Acababa yo de terminar el 6º año de primaria, y le pregunta a mi tío a mi mamá, estando yo ahí sentado, bueno, y Julián ya terminó el 6º año, ¿y qué va a seguir? ¿Qué va a hacer ahora? Le dice, pues dice él que quiere entrar al seminario. No, ¿qué seminario ni qué seminario? Él es el mayor de tus hijos, él tiene responsabilidad más, le va a agradar más a Dios que se prepare bien para ayudarlos a ustedes. Su papá ya es una persona mayor, al rato no van a tener suficientes recursos, es bueno que se prepare con responsabilidad. Déjamelo aquí y yo me encargo de él. Me inscribió en el colegio ICE, la teacher Elisa Rivera, que deben haber conocido, fue una directora muy famosa en Tampico. Muchos gerentes de bancos, Nacional, Bancomer, entonces eran preparados. Y en Tampico Sales, la mayor parte del personal había sido preparado también por la teacher Elisa en el colegio ICE. Y por eso me metió a él allá a estudiar la carrera de contador privado y auditor. Termino Los estudios. los estudios que tendría yo en ese entonces, 15 años más o menos. Llego a Mérida y me dice mi mamá, te tengo una sorpresa. Hablé con mi primo Arturo Millet, que es gerente de la maderera del Trópico. Era una maderera muy grande que Miguel Alemán tenía todo el sureste, se cortaban maderas, o sea, una empresa muy grande. Y me dice, fíjate qué casualidad, ahorita se me va a ir una empleada que era auxiliar de contabilidad, y si él estudió contabilidad, tráemelo. Y entonces al otro día de llegar a Mérida, ya me metían a trabajar. 5 años trabajé en esa empresa. Dios sabe sus caminos. Yo les soy sincero, cierto que sí me sirvió para disciplina, para aprender contabilidad, muchas cosas buenas. Pero la idea de ser sacerdote no se me quitaba de la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues, brincando un poquito así mi narración de cómo fue mi vocación, todo el mundo que me preguntaba que qué quería yo ser, les decía, pues yo quisiera ser sacerdote, pero pues ahorita Dios quiere. Y incluso mi padre espiritual, que eran unos padres del Espíritu Santo muy buenos, con los que me confesaba, me decían, hijo, Dios tiene su tiempo para todo. Seguramente que si Dios te necesita, si Dios te quiere, te va a abrir las puertas en el momento. Ahorita tu responsabilidad, ayuda a tus padres, trabaja en esto. Bien, pues voy a contarles, porque me preguntan, bueno, ¿y tú no tuviste novia? Sí tuve novia, sí tuve una novia. Y saben, bueno, no sé, nada más les puedo, mejor no digo no digo la relación, porque entonces van a conocer la persona de la que venía, porque era sobrina de un hombre que fue gobernador de Yucatán, y que ahora tiene un hijo que es por ahí anda también muy importante en las relaciones. Ella trabaja con Broso, ya más o menos, sí. Ya está teniendo. Bueno, pues la secretaria del padre de la Acción Católica, que yo era de la ACJM, de la Unión de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, era presidente diocesano,
pues como que me echó el ojo, como que podía ser un yerno adecuado para su hija. Y eso creo que fue lo que hizo que yo no mordiera el anzuelo tan fuertemente, porque yo siempre me maliciaba la interesada en estas relaciones, más la mamá que la hija. La hija lindísima, fue reina del campestre y ahí andaba yo de damos de compañía a todos los bailes y a todas las cosas. Por eso me encanta el baile, me encanta la música, me encanta. Yo soy, pero pues hijo de un campechano y de una yucateca, ¿cómo no voy a hacer, cómo me va a gustar las jaranas y todo eso, verdad? Entonces, bueno, ese noviazgo, Dios sabe, cuando yo empecé a ver que ya me querían poner la soga al cuello, porque ya empezaba la señora a decir, cuando yo me casé con mi marido, que fue el papá de ella, nosotros éramos muy pobres, rentamos una casita, un cuartito en un segundo piso, no teníamos ni eso, pero ahora están los muchachos de ahora, imagínense, de aquella época, quieren tener carro, quieren tener casa propia, quieren tener ya dinero, quieren tener no sé cosas. No, así no es la vida, juntos van luchando. Dije, esta ya me está preparando el terreno para que yo muerda el anzuelo. Y en eso viene yo diría, el camino de Dios. Recibo un telegrama de mi tío Antonio Heredia, dice, vente porque ahorita tengo una oferta para ti de trabajo, te vamos a dar el doble del salario que tienes ahorita. Dije, esta es la mía. ¿Sí? Fue una tragedia y se molestaron mucho que yo no avisara. Le digo, pero es que es una oportunidad, a lo mejor Dios es la forma. Bueno, pues yo me vine a Tampico, les decía yo que vine por la boda de mi prima Berta Heredia, y entré a trabajar, fue como entré a trabajar otra vez a Tampico Sales. Tampico Sales en ese entonces estaba en la calle Altamira, o calle Flores y la calle Altamira, ¿verdad? En la mera esquina, no la actual, que ya es nuevo edificio. Pues ahí trabajé, ahí pues en ese entonces fui cajero y sufrí tremendamente porque había que calcular los impuestos, ir a comprar los timbres fiscales. Y todo manual. Todo manual. Teníamos una maquinita para sumar. Y salían hasta 3 metros de largo. Si me equivocaba en un número había que checar, a sumar otra vez. Me bromeaban, dice, Che Julio, a sumar otra vez. Hubo veces que me quedé hasta las 11 de la noche checando porque había una diferencia a favor o en contra, pero había que encontrar Les digo, todo esto siento yo que son factores que influyen para que uno valore cada cosa, ¿verdad? Sí me ha servido mucho la administración, me ha servido muchísimo, pero finalmente cuando ya cumplí los 25 años, pues platicando con el señor Corripio, que él todavía era obispo de aquí de Tampico, él tenía una camioneta Willys, y venía al obispado y como en la calle Altamira y seguía yo, pues ya me caminaba yo para el trabajo a Tampico Sales. Me pregunta, oye, tú veo que estás en la Acción Católica y nunca has pensado en ser sacerdote. Señor, ha sido el sueño de mi vida, pero pues Dios tiene otros caminos. ¿Quién se lo preguntó? El señor Corripio. El señor Corripio me lo preguntó porque me veía que yo estaba en esa época. Él era obispo. Él era el obispo de Tampico, sí. Yo vine a suplir a nada menos que a Erasmo González, que terminaba su periodo de presidente, y yo seguí después de Erasmo. Y por eso el señor Corripio me conocía y me dijo, bueno, ¿y a ti no te gustaría? Ya les digo que ya tenía yo 24 años cuando eso. Entonces le digo, Señor, siempre he querido, ¿y por qué no has entrado? Ya le expliqué. Dice, bueno, mira, si tú quieres, ahorita ya se abrió en Guadalajara el seminario de vocaciones adultas. Son para personas que tienen una profesión, para personas mayores de 18 años. Es un seminario nuevo en que varios obispos nos estamos reunidos. Y si tú quieres, con mucho gusto, yo te recomiendo para que vayas. Y entonces entramos 3, un contador que era ay, se me va el nombre de la ciudad donde estuvo el padre Gobea. Bueno, de Jicotenca. Jesús de Jicotenca, de Jicotenca, Jesús Hurtado se llama, y Isaac Jaramillo, que era también de Monterrey, los dos de Monterrey. ¿El padre Isaac Jaramillo? Isaac Jaramillo. Sí. Isaac Jaramillo era zapatero en ese entonces.
pero también era de la Acción Católica bueno, entramos los tres. Jesús tenía una novia preciosa, estaba muy enamorado de ella, hizo cursillos y en cursillos sintió como el llamado, pero entonces dijeron, bueno, pues ve a ver si pruebas. Aguantó 3 meses y le atrajo más el matrimonio porque estaba enamoradísimo y la chamaca le llamaba casi, le escribía casi diario, suspiro por ti, te necesito, que me haces falta, ya te debes de dar cuenta que ese no es tu camino. Pues la convenció o habló con el padre y él se salió y nos quedamos Isaac y yo. Terminamos el tercer año que pedían el IBT. ¿Qué clases teníamos? Pues en el caso mío, como yo ya tenía muchas materias de su profesión, sí, me dijo el prefecto, dice, bueno, ¿y te gustaría seguir estudiando cosas de contabilidad? Y ahora le digo, francamente, lo de contabilidad ya me dejó hasta acá. Ya no quiero saber más de números y de cosas de esas. A mí me atrae, por ejemplo, la pedagogía, me atrae las cosas de maestro, me atrae más. Pues mira, estaba la normal de los hermanos maristas, la Nueva Galicia, donde está en Guadalajara el templo expiatorio precioso. Enfrente está la Nueva Galicia. Y entonces en las tardes me dio permiso de que yo tomara la normal. Y esos años que estuve allí, simultáneamente en la mañana iba a las clases de latín, de griego, de religión, tanto al mayor como al menor, y en las tardes me iba así. Así que José Guadalajara me encantó el Entonces, clima. aparte de ese contador, es maestro normalista. Maestro normalista también. Los dos no son de titulación de mayor, pero esas dos carreritas, me han servido muchísimo, 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 ¿no? Bueno, pues terminando el IBT, el Instituto de Vocaciones Adultas, que por cierto así se llamaba, Instituto de Vocaciones Adultas, y el señor Garibe, que era cardenal, nos fue a visitar y dice, eso de adultas no me está gustando mucho. No, era Instituto de Vocaciones Tardías, IBT. Sí. Dice, no son tardías, son a tiempo, dice, y muy que a tiempo. Dice, vamos a ponerle Instituto de Vocaciones Adultas, y entonces ya es IBA. Creo que en Guadalajara todavía lo tienen en el seminario, ya no como lo tuvimos nosotros en una casa aparte, sino tiene un departamento donde está el seminario menor actualmente. Bueno, pues después de esto, terminando lo del IBT, el señor Corripio, estaba todavía el señor Corripio, nos mandó a Isaac y a mí a Montezuma, Nuevo México. Oh, muy bien. A estudiar filosofía. Sí. Allí estuve los 3 años de filosofía, fabuloso. Digo, realmente mis respetos, cariño y agradecimiento inmenso a la Compañía de Jesús, que tenía sacerdotes de lo mejor, de lo mejor, para preparar a más de 450 seminaristas de toda la República, porque ese seminario nació en la época de la persecución, y entonces Alemania y Estados Unidos ayudaron a los obispos de México para comprar ese que fue un hotel, Montezuma, muy bonito, es un palacio precioso, y ahí se instaló el seminario de Montezuma, Nuevo México, y estábamos casi prácticamente de toda la República. Eso me hizo relacionarme y conocer amigos de toda la República. Todo esto, digo, si en mi infancia añoré tener amigos así, acá Dios me lo compensó en una forma inmensa, ¿verdad? Porque si quería yo ir a Chihuahua, ya sabía yo que tenía casas. Quería yo ir a Matamoros, a donde quisiera ir había gente conocida, y la sigue habiendo, afortunadamente. Unos ya murieron, otros pues ya les perdimos otros dejaron o no llegaron al sacerdocio o lo que sea. Bueno, pues total, ahorita tenemos un chat de Montezuma, fabuloso, donde 450 gentes están platicando, ya unos de mi edad, que yo ya tengo, ya les dije, actualmente tengo 83 años y en el 11 de agosto cumpliré 84 años. Yo sé que soy de aquí de la diócesis, yo creo que soy el segundo o tercero más grande. Nada más está el padre Morlet, el padre Carlos Ángeles y yo. Somos los 3 vejetes, no vejetes, los adultos mayores, adultos mayores, ¿verdad? Padre Ángeles hace honor a su apellido, es un verdadero sacerdote, catequista, entregado, humilde. ¿Qué puedo decir
Lo quiero contactar a ver si podemos platicar con él también. Con el padre Ángeles van a platicar fabulosamente. Fui un año vicario de él en la parroquia de Lourdes y luego lo mandaron a Bélgica a estudiar y yo me quedé de administrador. Sí. Por como él era catequista y había unos cursos especiales en Bélgica, lo mandaron y me dijo el Señor, tú te quedas de administrador de Lourdes y después de Lourdes vengo para el seminario. Y estuve en el seminario como rector, ¿verdad? Como rector, porque acababan de nombrar obispo al señor Cárdenas, que fue obispo de Papantla, que ya está jubilado, y entonces me dijo el señor Simaski, pues te vas al seminario. Señor, estoy para obedecer. ¿Cuántos años estuvo hoy como rector? Soy el rector de más años, 14 años estuve en el seminario, y en una época súper difícil, porque acababa de pasar el Concilio Vaticano II, entonces vino una desbandada de todo. Y se vació prácticamente el seminario. Quedaban unos cuantos en el seminario mayor que los mandaron a Guadalajara, a San Luis Potosí y a Monterrey para que terminaran su filosofía o teología, y se quedó un poquito grupito para secundaria y prepa. Los de prepa les puedo decir que a mí me tocó cuando fui párroco de la iglesia del Rosario. No había cómo hacerle para estos niños, entonces eran 14 y dividió el Señor, una parte se fue a Cristo Rey y otra parte me los mandaron a mí a la parroquia del Rosario, y entre esos nada menos que está Roberto Jenny García, que es obispo ahora de Papantla. Así que todo esto ha sido para mí, digo, Señor, gracias por utilizarme, y siempre se lo digo, como decía San Ignacio de Loyola, tomad mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo cuanto tengo, poseo, vos me lo diste, a ti te lo devuelvo y es para ti. Ese que yo le digo, Señor, utilízame en lo que pueda yo servir, con mis miserias, con mis pecados, que son bastantes. Como veo ahora que escribo la vida de los santos todos los días, me doy cuenta, digo, Dios mío, ser santo no es cualquier cosa. No crean que nace santo nadie, y todos, el que no, como decía mi madre, el que no cae resbala, y estamos en la tierra del jabonero, y cuídate. Entonces la primera generación fue de ahora Monseñor Jenny. De los que yo estuve en esa época, me les fue la prepa, pero ya cuando estuve en el Rosario, ya no estaba yo de rector del seminario, ya estaba de párroco en el Rosario. Fue cuando te mandaron los grupos. Cuando me mandaron ese grupito de 7, que para mí también fue una gran alegría, porque esos niños los había yo tenido en el seminario menor, ¿verdad? Sí. Pues para mí, digo, yo les digo, mis niños, mis chamacos, y miren, fabuloso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo se les estoy contando esto de mi vida porque realmente yo les puedo decir con absoluta sinceridad que he sido inmensamente feliz y estoy adeudadísimo con Dios y con mil gentes, porque desde los obispos, los 4 obispos que me ha tocado, el señor Corripio, el señor Simaski, el señor Gallardo y ahora el señor José Luis y ahora el señor Armando, José Armando. Pues con todos la he llevado increíblemente bien. Con el que más trato tuve, por supuesto, fue con don Arturo Simaski, porque cuando yo fui rector del seminario tenía la virtud o la gracia, o no sé qué decirle, que todos los días en la tarde yo sabía que como a las 4 de la tarde tenía visita del señor Simaski. ¿Cómo está el seminario? Sí, y estuvo pendientísimo del seminario, sabía los nombres de los muchachos, en qué año iban, cómo va fulanito. Oye, estoy viendo que no es para esto, mejor ya dile que busque otro camino. Cuando veíamos que un chamaco andaba, que no era para la... Es parte del proceso. Parte del proceso. El seminario es para estudiar la vocación, no es para que necesariamente. Y gracias a Dios yo veo que muchos, y lo he comprobado, muchos que han pasado por seminarios y después estudian una profesión, o sea, sobresalen, porque los estudios de humanidades, los estudios de filosofía, de teología, de todo eso, pues no lo tienen otros muchos. Entonces, acá el que estudia después, que de licenciado, que de doctor, de ingeniero, de arquitecto, de químico, de lo que sea, lo que recibió en el seminario. Fíjese, Monse, que cuando yo hice el primer año, que era curso introductorio,
se aprenden cosas tan bonitas, esa parte de la parte humana, la parte espiritual, que cuando terminé ese año, mi mamá me pregunta, cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Mamá, yo creo que este año todos los jóvenes lo tendrían que vivir, porque uno ve la vida desde otra perspectiva y entiende muchas cosas de el mundo, el hermano, Dios. Así es. Y así como es obligatorio el servicio militar, digo que esto tendría que ser obligatorio también porque forma lo que usted dice, ¿no? Sí, yo creo que si habláramos actualmente de la educación en México, yo creo que en una palabra diríamos lo que México necesita es eso, educación. Y la educación empieza desde la casa. Casi diría yo desde el vientre materno. Sí. Desde el vientre materno, desde chiquititos. Si no nos dan a uno formación, si los niños no les hablan de Dios, qué bonito cuando veo yo un bebé que lo tiene cargado la mamá. A ver, dale la bendición al padre y con sus manitas se agarra y me hace la cruz. Digo, qué bonito. Ya Dios está entrando en la vida de este niño. Correcto. Pero si no se les habla de esto, si los domingos, el tiempo que yo estuve en la parroquia del Rosario fue la época en que, después de que tuve oportunidad en Monterrey de ver una misa con niños en la iglesia de Fátima, con representación del Evangelio con los niños, me vine fascinado y lo implanté en la iglesia del Rosario y gracias a Dios después se extendió a otras parroquias. Pero se llenaba la parroquia en una forma formidable. E incluso abuelitos me decían, padre, esta misa sí me gusta, porque esta sí la entiendo. La otra hablan tan elevado que no les entiendo y usted les está hablando a los niños. Y con el poquito de pedagogía, con lo poquito de didacta que tenía, de los estudios, y con un grupo de matrimonios que nos ayudaban y que estudiábamos durante la semana el Evangelio, cómo representarlo, pues fue riquísimo eso. Ahorita, por ejemplo, ya hijos de Menabrito, por ejemplo, el dentista, que él y su esposa, María Elena, fueron de los matrimonios que estaban, dice, mis hijos todavía se acuerdan de la misa de niños y quieren que tengan... Es que marca ese exactamente, sentido. Yo digo, y ahora pues desafortunadamente está muy descuidado. Hoy en la mañana tuve muy gratísimo estar oyendo a los padres jóvenes nuevos del decanato, que están hablando de una nueva realidad de la iglesia, totalmente. Cuando termine esta cosa de la pandemia, ¿cómo vamos a responder? Mucha gente se está acostumbrando ya a ver en la televisión la misa y ya cumplí. Si no es cosa de cumplir, la misa es la cosa más sagrada que Dios nos ha dejado. Entonces ahí vamos a escuchar su palabra, ahí vamos a alimentarnos con su cuerpo y si eso no lo tienes desde niño, ¿cuándo lo vas a tener? Por eso vemos un naturalismo, un humanismo muy pobre realmente, muy pobre, porque ya nada más están pensando que para ser felices necesitan 3 cosas. Como decía la canción de Don Roque, que me acuerdo de Paco Mille, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, el que tenga un amor. Bueno, dinero, poder y placer. Sí, claro que no es malo. Ni el dinero es malo, ni Dios no quiere que estemos en la miseria. Pero hacer un Dios del dinero es... ¿No? Y luego como que nos ponemos en una situación muy cómoda, porque ahorita lo platicamos antes de la entrevista. Somos, porque me incluyo, muy cómodos, o sea, queremos todo práctico, todo a mi conveniencia. Y alguna vez lo externaba de esta forma, que, no sé, a mí me gusta mucho cómo canta Luis Miguel. Cuando vino la última vez a Tampico, obviamente lo anuncian como 4 meses antes, ¿no? Y a comprar el boleto luego. Y esos 4 meses todo gira alrededor del concierto. El día 26 de mayo va a venir. Entonces el 26 de mayo no hago compromiso. O sea, ya estoy mentalizado que esa fecha, no, si hay fiestas ahí, pues no. Y el mero día, pues obviamente voy pensando siempre en el concierto. Me preparo, que sea 3-4 horas antes para hacer fila, llegamos y lo disfrutamos, ¿no? Si ese mismo esquema lo tuviéramos para los domingos en la misa, otra cosa seríamos. Decir que el domingo voy a misa de 11
y programarme y empezar el ritual como si fuéramos a un partido de fútbol, si fuéramos a un concierto. Entonces cambiaría nuestra perspectiva. Yo, Pedro, creo que cuando termine esta cosa, los que se sientan católicos de verdad, que quieran seguir, tienen que comprometerse con la iglesia. No pueden dejarnos a nosotros los sacerdotes y a los obispos toda la tarea de algo, de una ciudad tan inmensa que no se puede atender. Tenemos que organizarnos muy bien para Claro. ser iglesia. Y ser iglesia es un instrumento de Dios para construir el reino de los cielos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, pues ¿qué está pasando? Pues que un descreimiento, como tú dices, un confort. Todo papá cuando dice, pues ¿qué va a estudiar tu hijo? Pues mira, ahorita la carrera más que está más lucrativa, Sí. la más lucrativa, ahorita están estudiando que en China, que están estudiando en no sé dónde, vamos a ponerlos aquí ¿por qué? Porque quieren, para ser felices, dinero, poder y confort, ¿verdad? Y no es que sea malo, no, Dios nos creó para ser felices en esta vida, pero no le demos un valor que no tiene lo más grande, que es que somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, que nos dejó en un planeta precioso, que lo estamos destruyendo horriblemente, lo estamos viendo, ya se está desquitando, cómo han acabado especies, cómo se están contaminados los ríos, los mares, el océano, todo, porque el hombre no ha cumplido con su misión desde el Génesis, crecer y multiplicados, henchid la tierra, dominarla. Para eso estamos aquí. Y eso es lo que da la felicidad, y eso es lo que da la alegría, el poder hacer algo, trabajar. Decía una canción de por ahí de esas que no me gusta, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, el negrito del batey. No es castigo, es un premio poder ser co-creadores. Dios nos puso ya todo, tenemos todo. Ahorita acabamos de oír la parábola de como la semilla. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Con una semillita que va creciendo. Y así va. El profesor Chagoyán una vez, cuando yo estaba dando clases de prepa, me acuerdo, él me dio el certificado para que pudiera reconocer y poder clases. Y él no era católico así de iglesia, de todo, pero era un hombre incluso ayudó mucho a un seminarista y me dijo, yo veo que la iglesia ha ganado mucho terreno aquí en Tampico. Eso estoy hablando de hace muchos años. Ahorita podríamos decir, a lo mejor ya no se ha ganado tanto, ahorita se están perdiendo mucha gente porque falta que todos ayudemos a los sacerdotes, y hay sacerdotes jóvenes muy bien preparados que gracias a Dios ahora tienen hasta un título universitario de licenciados, ¿verdad?, en filosofía, en teología, pero lo que se trata aquí es que saber que este trabajo es de Dios y que nosotros somos instrumentos, y muchas veces instrumentos pues muy deficientes para una cosa tan grande como es el reino de los cielos. Fíjese, Monse, qué atinado comentario, de verdad, porque es muy interesado en nuestra actualidad. Sí. Y lo quiero poner así con esa comparación, ¿no? O sea, le agradezco mucho por todos esos años de amistad del seminario, mi proceso del matrimonio, en las cuestiones laborales, y siempre me ha dado una enseñanza. Y antes de entrar a la entrevista lo platicábamos, ¿no? Sí. Es un sacerdote que se ha entregado a todos. De poder comer algo muy sencillo, de llegar a una casa y a lo mejor tener el mejor vino en la mesa, y poderse dar el tiempo de poder compartir con todos, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo que Cristo nos pide, ¿no? El poder ir con todos, pero lo que usted dice, ¿no? O sea, pero solo, pues, los sacerdotes solos no pueden. Imposible. Pero su carisma, en todos esos 48 años de vida sacerdotal, pues siempre se ha rodeado de equipos de laicos que lo apoyan. Y porque yo nací de la Acción Católica, yo salí de los laicos, yo me siento profundamente laico, laico y sacerdote, ¿verdad? Dios me eligió, pues porque Él sabe, pero yo amo muchísimo a los laicos. Y lo que estás diciendo
me acuerdo de la sencillez del señor Gallardo. Sí, El también. señor Gallardo, que fue un hombre, un obispo preparadísimo, pues nada más fue provincial a nivel universal de los agustinos. No sé si lo saben, pero la curia agustiniana y la casa de donde el Papa sale a dar el ángelus están enfrente uno del otro. Y ahí él era el mero mero, luego fue obispo de Linares y luego se nos viene aquí. Pero lo que me encantaba del señor Gallardo, que íbamos a las capillas y lugares más pobrecitos y de repente nos daban unas enchiladitas, o unos sopecitos, unos tamalitos, una cosa. Y luego, ¿quién hizo esto? Pues doña Juanita. A ver, tráigame doña Juanita. Sí. Doña Juanita, venga para acá. ¿Cómo hizo usted esta cosa tan rica? Imagínense para una viejita que el obispo le está diciendo, ¿cómo hizo usted esta cosa? Y ya la patentó. Ay, señor, sí, ¿qué voy a patentar tuve yo? La oportunidad de una vez llevarlo a Ciudad Victoria por uno de sus libros. Y es bien bonito ver la sencillez de un obispo que normalmente pues vemos al obispo como alguien posiblemente inalcanzable, pero tan accesible al pueblo, a las personas. Yo iba con mucho miedo porque dije, no sé cómo quiere que maneje. No, se subió, dice, no pases de la máxima que te piden en carretera, pone ese tipo de música, y tú relajado. Y nos fuimos, llegamos a Victoria, recogimos el libro y nos topamos con Marco Antonio Muñiz. Se paró el señor obispo porque había fallecido el padre, se me fue el nombre, que está en Cascajal. Hernández, el padre Chepe Hernández, y era muy amigo de Marco Antonio. Ahorita te cuento una anécdota de Marco Antonio y el padre Hernández, porque se llamaban como hermanos. Sí, él le pagó operaciones al padre Sosa. Se paró para darle la noticia y dice, oh, mi hermano, sí es cierto, dice mi hermano, me dolió mucho, sí me enteré. Luego voy a la parroquia a visitarlo porque está enterrado, y nos autografió un disco, y se lo regalé a mi papá. Pero el señor obispo, persona súper sencilla, de verdad. No, son experiencias tan lindísimas. Mira, cuando yo estuve en la iglesia del Rosario, no sé si saben, la parte del sauce abajo es que la gente más humilde, más sencillita. Incluso gracias a Dios, los del cultural, los jesuitas, hubo sacerdotes que ayudaron a mucha de esa gente comprando máquinas de coser y enseñarles. Se hizo una labor de caridad muy, muy bonita. Pero quiero contarte esta anécdota que a mí me impactó muchísimo. Una ancianita, pobrecita, en una casita de tierra incluso, iba yo a llevarle la comunión a dar, y me daba mucha pena que de repente cuando terminaba yo ya la bendecía, espéreme padrecito, le agarraba y sacaba una latita de chocomil, la abría y sacaba un billete de 20 pesos, padre, es todo lo que tengo, pero por favor no me lo niegue, esto se lo doy con mucho. Dice, el centavito de la viuda. Sí. No se lo negaba, digo, porque yo quería darle mejor que recibirlo, pero había también que recibirlo. Y es lo que el señor Gallardo hacía, agradecer aquello que se desprende. Y qué bonito es cuando se da con generosidad, no a regañadientes y menos para presumir ni para tipo farisaico. No, así no tiene, le quitamos el valor a la... Oiga, Monse, ahorita platicando de esas experiencias, de todo, obviamente su trayectoria de 48 años de sacerdote, ha estado en varios lugares. No sé si nos pueda compartir una experiencia de usted que diga, cómo recuerdo esa situación por todos los frutos, o a lo mejor por cómo salí librado en toda su vida sacerdotal, que también lo platicamos, ¿no? Que le haya provocado decir, gracias por darme la oportunidad de haber escogido esta vida sacerdotal. Bueno, yo ahorita que estoy escribiendo mis memorias, digo, nunca me imaginé que un yucatequito allí de Mérida, como ya les platiqué, pudiera conocer 4 papas. Sí. He hablado con ellos y tengo retratos cuando estoy bendecido con él. Digo, yo me quedaba fascinado, pues esto es algo increíble, ¿verdad? ¿Y a quién se lo debo? ¿Saben a quién? A don Arturo Simaski Ramírez. Don Arturo, cuando yo lo conocí, él era obispo de Papantla y yo era muy amigo de su mamá y de sus hermanas que vivían en la calle Camelia. Nos veíamos siempre o en misa o en el Rosario o en San José, y yo veía al señor Simaski hace como
ver, yo no sé, el presidente de la República, el rey de quién sabe de dónde, que imponía, su seriedad y todo, voz. su voz y todo. Le tenía hasta miedo, francamente. Y todavía cuando fui sacerdote, les puedo contar un detalle, no sé si sea bueno o sea malo, que le cuente de cómo, del pavor que yo le tenía. Cuando nos íbamos a ordenar sacerdotes, se estrenaba el Escandón de los Caballeros de Colón, y que fui caballero de Colón, y tenía su alberca y tenía todo. Entonces nos ofrecieron que si queríamos podíamos hacer la fiestecita después de la misa, que era a las 7 de la mañana, era un desayuno que podía hacer en el Escandón. Pues eso le molestó mucho al señor Simansky, y después nos explicó por qué. Porque de repente cuando en la tarde nos encontramos, estábamos en Sears, el padre José Luis de la Torre que dejó el sacerdocio, y yo fuimos a comprar zapatos y camisa, y nos encontramos al padre Leopoldo y al padre José Gómez, y nos dice: está el señor obispo bien enojado con nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos? Le dije que por qué está enojado. Porque dice que por qué se van con los ricos y por qué le desprecian su seminario, que sabe que hay que darle valor. Allí debía de ser el desayuno. El pobre seminario estaba en ese tiempo con los vidrios rotos, todo sucio, todo tremendo. Es por eso, pues lo hacemos en el seminario, no hay problema. Ya fuimos a verlo, platicamos y nos lo explicó. Dicen: miren, es que de los años que yo tengo, no había tenido el gusto de ordenar a 6 sacerdotes en una sola ordenación. Siempre eran 1 o 2, y ahora son 6. Y ustedes se me van con los ricos allá a presumir. ¿Qué de ricos? Sí, qué ricos ni que nada. Fíjese que entonces ahí me queda muy claro, porque ya don Arturo Simansky, que era arzobispo de San Luis, cada vez que venía a Tampico, creo que venía una vez a la mesa a Tampico, siempre pasaba el seminario. Mire, todo el tiempo que fui rector, que fui 14 años en el seminario, todos los días, sin fallar, ya sabía yo que a las 4 de la tarde él estaba visitando. Y cuando lo hicieron obispo, cada mes que venía a celebrar la misa, le tengo que agradecer que me hablaba. Entonces, para mí fue mi padre espiritual, fue el que me mandó a Altamira de párroco, fue el que me hizo todos los cambios, fue el que me llevó a Roma y me hizo presentar. Entonces, ¿qué persona puedes darle más gracias a Dios? Y a la pregunta esta, no sé si te cuento esta anécdota. Sí, claro. Yo tengo un chat de mi familia Muñoz, que es muy grande. Ya te dije que mi padre fueron 12 y los están multiplicados en forma tremenda. Entonces, una prima me preguntó que cuál había sido el momento de mi sacerdocio más fuerte, que más me había impactado. O sea, muy parecida a la pregunta que me estás haciendo ahorita. Y le dije: pues, ¿quieres que te lo diga? Digo, no solamente me impactó, sino que me sigue impactando. El poder tener en mis manos a Dios. Unas manos humanas pecadoras, llenas de miserias, tener en sus manos a Dios. Y un primo que no es católico, o que pues es de esos católicos de bautizo nada más, ¿verdad? Dice: pero Juliancito, así me dijo, no seas tonto, ¿cómo vas a tener tú en tus manos a Dios? Pues lo tengo, porque Él está allí, y ese panecito no es pan, es Dios, y ese lo tengo en las manos. Y eso, ¿habrá cosa más grande que pueda haber escogido Dios, que un sacerdote que pueda hacer eso, que pueda engendrar, vamos a decir, porque ya no es pan, y ya no es vino, es el cuerpo y la sangre. Aunque uno no lo entienda, y ese parientito mío no lo entienda, pues este es Dios. Entonces, a lo que me dices, cada misa que yo digo: ay, Dios mío, Señor, ayúdame para que yo nunca pierda yo este privilegio de ser. Y he tratado, hasta donde me ha sido posible, de que solamente por casos de emergencia vieja no celebrar un día, pero todos los días, durante los 48 años, al menos una misa. Gracias, Monse, por compartir esa hermosa experiencia. Y sí, y lo vemos, de verdad, en la entrevista pasada con el padre Jorge, digo, de verdad, yo disfruto mucho y regresar a la misa, pero me impacta muchísimo verlos con qué amor agarran el cuerpo de Cristo, porque
venimos manejando, ¿no? Y le preguntaba, ¿cuántas personas se ha casado, no? O sea, durante esos 48 años, ¿cuántas misas ha celebrado? Y son un montón. Y en cada una de ellas es ser consciente del gran tesoro que tiene en sus manos y gracias por compartirlo. Monse, para ir cerrando ya esta amena plática, la verdad he disfrutado muchísimo. Yo siempre lo digo y siempre cierro con esa pregunta. La intención de esta entrevista es poder llegar a muchos hogares, ¿no? O sea, que la gente nos escuche, que las personas algo de su mensaje les llegue. Y también otro punto es, a lo mejor un joven, una señorita se topa este video y por ahí tiene como que la inquietud de la vida religiosa, la vida sacerdotal. ¿Qué les podría decir a esos jóvenes que están con la incertidumbre de si sí o no? Pues miren, yo en lo personal, lo primero, mi testimonio, les puedo decir que no me siento, jamás he dudado de que escogí bien la vocación del sacerdocio, ¿verdad? Y yo veo que muchos jóvenes ignoran, y muchos adultos también, lo que es el sacerdocio, y más con los ataques que ahora tenemos, que porque el padre Maciel, que a rajatabla los más de 5,000 y pico de sacerdotes que somos, todos somos pedrastas, somos homosexuales, somos quién sabe qué cosa. Entonces eso a los pobres muchachos los asusta. He oído a los pobres seminaristas que a veces están recordando al demonio, ¿y qué? ¿Quieren ser más pedrastas ustedes? Pobrecitos ellos, sí. ¿Qué culpa tienen de un error de una persona, pues hasta cierto punto enferma? Y nadie puede decir de esta agua no beberé porque nada. Y ha hecho un bien enorme este sacerdote. Si ponemos en la balanza, claro, pues, superan mucho el bien que ha hecho. Y yo no me puedo escandalizar de nada. Y ahorita a estas alturas, lo que me digan, me decía, oí que un sacerdote en una predicación, me encanta, es el padre Raúl, que en las mañanas lo veo, y dice él que una persona le dijo, yo creo en Dios, pero en la iglesia a medias, pero en los sacerdotes en ninguno creo, no, en ellos yo no creo en ellos. Y le dice el padre, pues yo tampoco creo, sí, porque mi fe está puesta en Dios, no está puesta en los hombres. Sí, un alumno dando clases me dijo eso, pues mire, maestro, yo sí creo en Dios, en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Digo, no se puede. Digo, porque Jesucristo fundó la iglesia, digo, o sea, digo, Dios mandó a su hijo estudió esto, digo, o sea, no se puede creer en alguien y no creer en lo que hizo. Digo, claro. Entonces, estamos aquí. Y tiene mucha razón eso. Creo que fue el padre Peñalosa que en uno de sus cuentos decía que la vida del sacerdote es como el avión. Todos despegan, se cae uno y es un escándalo. Así es. Pero muchos, sus vuelos siguen levantando, sí. Y no ven el bosque, ven el árbol que se cayó. Sí. Y en los bosques se caen árboles. Y es muy normal. Y es que a veces lo podemos así, a ver, los médicos se enferman. Claro. ¿Sí? Los abogados pues, tienen sus fallas. Así es. Los maestros nos equivocamos. El sacerdote también es una persona, un ser humano que tiene sus errores como nosotros, pero a veces creemos que el sacerdote no debe cometer una falla. El médico, pues que es como si nunca se enfermara, ¿no? O sea, así es. Pues en eso vamos. Monseñor, de verdad, muchas gracias, disfruté mucho la conversación. Pues a mí digo, como te dije, de esto me encanta y si pudiera seguirlo hablando mucho, porque fueron tocar así puntos, así sí. Nada más, pero muchachos y católicos, por favor, ya responsabilicémonos en un Jesús personal, amigo mío, no se trata de tener muchas medallitas, ni de muchas prácticas, ni de muchas cosas piadosas, esas nos ayudan, ciertamente, pero lo importante es que Jesús sea mi amigo y que yo ponga mis manos en Él. Nada más en el Padre Nuestro, con esas peticiones que hacemos del Padre Nuestro, ahí tenemos toda la teología, tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos más. Vivamos el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad. Y por favor pidan por nosotros los sacerdotes, pidan por el Papa, pobrecito del Papa, como veo que sufre el pobre
a estas alturas de su vida, ya se ve con la ciática, ya se empieza a cojear y atacado por mismos cardenales y por mismas cosas. ¿Por qué? Porque él quiere un cambio auténtico. Ya dejémonos de boato, de cosa, de querer que sí, ciertamente el sacerdote pues es algo muy grande, pero también es un ser humano pequeñito por el que tenemos que pedir. Pidan por nosotros, pidan por el Papa, por los obispos, por nosotros, que hagamos una diócesis linda, con laicos bien comprometidos en el magisterio, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su fábrica, en donde quiera que sea. Allí se construye el reino de los cielos. Y ahorita, más que llenar las iglesias de querer que estén a reventar, hay que salir afuera, porque ahorita el apostolado tiene que ser hacia afuera. Allí. Nos da pena a veces ver cómo se van haciendo iglesitas así en cada rato y cualquier pastorcillo que porque ya estudió cualquier cosa ahí nomás ya les lava el coco y siempre lo mismo que la Virgen María, que nosotros somos idólatras y que el Papa vestido de oro y de esas cosas ya las he oído 10,000 veces desde que soy chico, no cambian su tema. Y con eso le lavan el coco a la gente. Pues sí, tienes razón. Tienes razón. Hace un par de años tocaron a la casa unos hermanos testigos de Jehová. Ay, a mí me encanta recibir, o sea, platico y hay que verlos, me encanta. Pero me hacen ese argumento, no, es que el Papa, ustedes que le llaman Papa, usa coronas de oro y diamante. Y dije, oiga, ¿hace cuánto que no va el Papa? Digo, eso... Hay décadas que ya se dejó de utilizar. La famosa triada desde Pablo VI digo, la dio para la alimentación de todo. Lo que es un cartón forrado con tela y digo, y tantán, digo, no le haga caso a su pastor. Digo, Monseñor, muchísimas gracias, qué excelente gracias, cierre. Qué oportunidad y quiero con mucho, ojalá que los que están viéndome de verdad que pidan por nosotros. Y vamos a trabajar. Tampico es una ciudad preciosa. Tamaulipas, viva Tamaulipas, mi tierra querida, porque si yo soy yucateco, pues soy más tampiqueño, ya soy algo 100%. Me siento orgulloso de mi origen yucateco, pero yo amo a Tamaulipas tremendamente. Y veo cuando me preguntan cuando estoy en el extranjero, ¿cómo es Tampico? Con gente muy linda. Vayan a Tampico y verán quién es la gente. Porque yo no he recibido más que cariño y amor, y ese es el que quiero dar. Que así sea. Gracias. Qué ejemplar cierre. Y obviamente dejamos la puerta abierta para una futura conversación como esta. Y pues obviamente que nos dé la primicia cuando tenga sus memorias y nos podamos compartir aquí. Amigos, espero que hayan disfrutado como yo lo disfruté esa charla con Monseñor Julián Muñoz Heredia. Recuerden, comparten este video todas las veces que puedan. Síganos en el canal Pedro Portillo, en la página de Facebook, en YouTube. Mil gracias, que Dios bendiga. Nos vemos en la próxima.